Segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 en adelante. La primera parte de este pasaje, que va hasta el versículo 18, se podría titular como la gloria de los dos pactos. Y vamos a ver que esa gloria nos va a mostrar una tremenda verdad que conocemos, pero tal vez de palabra únicamente, y a veces nos falta confiar más en esa realización, que es no con nuestra fuerza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Eso mismo nos va a decir en esta primera parte. Y en la segunda nos va a hablar de cómo somos transformados por esa gloria del pacto nuevo, de la sangre del Señor Jesucristo. Empecemos con versículos 4 y 5. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Es impactante cómo la palabra nos muestra una verdad que cuando estábamos en el mundo no conocíamos. Yo he hablado de ella de muchas maneras y la última vez hablé de el ejemplo del ejecutivo que se esforzaba por ser lo más productivo posible, aunque perdiera las cosas de mayor valor espiritual y emocional en su vida. Entonces, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, esos mismos dos versículos, para que veamos cómo está de claro allí. Versículos 4 y 5. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Arranca este versículo diciendo que lo que se va a decir de aquí en adelante requiere nuestra confianza total en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Un punto que hay que recalcar y repetir hasta el cansancio. El pueblo de Dios debe confiar más en su Dios. Pero, pastor, ¿por qué dice usted esto? Luego, toda la vida cristiana no se basa en la fe. Dijo, sí, mi hermano, se basa en la fe, pero hay que ser sinceros y confesar que muchas veces en lo íntimo, en lo secreto, cuando estamos en medio de la prueba, nuestra confianza en aquel que es todopoderoso falla, no es totalmente adecuada a la impresionante manifestación de su gloria, que es lo que nos va a decir de aquí en adelante este pasaje. Por otro lado, nos está diciendo que nuestra capacidad para cualquier cosa en la vida espiritual no depende de nuestros atributos, nuestros dones, nuestras capacidades, sino que nuestra aptitud proviene de Dios. Somos aptos por el poder de Dios. Es Dios el que nos vuelve aptos, capaces, suficientes. Es Él el que nos da el poder para hacer las cosas. Y esto tiene que ser aplicado en nuestra vida cristiana, desde la más pequeña e insignificante prueba hasta el ministerio más encumbrado. Cosa que yo no me canso de repetir en cuanto a que si yo voy a hacer las cosas en mi carne, no le estoy dando la gloria a Dios. De alguna manera es mi orgullo, es mi soberbia. Pero cuando yo le doy la gloria a Dios, me estoy humillando delante de Él y es allí donde Él me va a capacitar suficiente y totalmente, como Él quiere y para lo que Él quiere. Insisto, cualquier otra cosa distinta a esto es soberbia y orgullo. Y es que el tema del orgullo da mucha pieza para cortar. Es un tema de nunca acabar. Es un tema que podemos analizar y volver a analizar y siempre le descubrimos cosas nuevas. La primera de ellas, en la que debemos hoy recapacitar, es que el orgullo no nos deja autoexaminarnos con la debida frecuencia y con la debida sinceridad.
En el orgullo hay muchas raíces de toda clase de pecados, por cuanto el orgullo es el primer pecado del universo, el pecado de Lucifer y el pecado de Eva, después el de Adán, y de ahí para acá, todos y cada uno en nuestra carne llevamos firmemente anclado ese pecado, de tal manera que los otros se enraizan ahí. Analicen cualquier pecado y van a ver que son casi todos provenientes del orgullo. Pero ¿cómo va a decir que la lujuria viene del orgullo? Claro que sí, porque la lujuria es el deseo de satisfacer al cuerpo por encima de lo que Dios diga. Entonces es el orgullo el que está mandando mi vida sexual. Si yo estoy robando un banco, lo estoy haciendo por orgullo, porque estoy diciendo necesito dinero y Dios no es capaz de dármelo. Y de así en adelante el análisis es cuestión de nunca acabar. Por eso podemos oír ahora a continuación una lista de 10 puntos que el Señor dio sobre lo que es manifestaciones del orgullo en forma corriente. Primero, dejar a Dios de lado para buscar lo propio. Este es el argumento que se usa con frecuencia en forma disimulada cuando dice: pastor, es que yo no vengo a la iglesia porque es que no tengo suficiente tiempo, porque es que mi tiempo tengo que dedicarlo a producir dinero y alimentar a mi familia. Mentira, es orgullo. Porque si yo fuera lo suficientemente humilde para aceptar la verdad de que busco primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás me es añadido, entonces entendería por qué es primero Dios y después el trabajo. Quién sabe en qué lugar venga a quedar en realidad. Primero estaría, antes que el trabajo, la familia incluso. Pero ¿cómo voy a alimentar a mi familia? Hermano, ¿no acabas de oír que la palabra te prometió que el Señor va a alimentar a tu familia y a ti si tú buscas primero a Dios? Por tanto, dejar a Dios de lado por cualquier excusa. Señor, deja que vaya y entierre a mi padre que acaba de morir. El Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ven y sígueme. No hay excusa. Dios está en primer lugar. El primer mandamiento en el libro de Éxodo es amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios. El Señor es tu Dios. Y el primer gran mandamiento en el Nuevo Testamento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Segundo, orgullo es sacarle excusas a Dios. Ay, Señor, es que sí, un pastor me dijo que yo tenía un llamado para ministro de él, pero es que yo no me siento capaz, porque es que no me sé toda la Biblia, porque es que, como Moisés, Señor, yo soy tartamudo. Y el Señor le dice: ¿y quién hizo la boca? ¿Y quién hizo el oído? Oye, Moisés, recapacita. ¿Acaso no puedo yo usarte a pesar de tus limitaciones? Y más si yo te doy dones. Entonces, la excusa a Dios es orgullo en últimas. Igual que la tercera, intentar usar a Dios para beneficio propio. Eso es lo que se llama tentar a Dios. Cuando yo quiero obtener gloria, vanidad, dinero, poder, fundando una iglesia o trayendo miembros a la iglesia para que yo sea reconocido como el líder más trabajador, o incluso cuando yo saco de donde no tengo para diezmar muchísima plata, que no es mi obligación hasta de ese punto, entonces lo hago porque simplemente quiero quedar bien delante de mucha gente. Es impresionante cómo podemos usar tantas cosas que son buenas de forma tan mala. De la misma manera, cuando yo intento usar las cosas de Dios para mi propio beneficio, es la vanagloria, cuando quiero que la gente me tome en cuenta, que me mire
que me ponga en un pedestal simplemente porque yo estoy haciendo cosas para Dios. El único objetivo de mi servicio a Dios debe ser darle la gloria a Él. Eso debe hacer desde la última ovejita recién llegada, debe aprenderlo lo más rápidamente posible, debe ser instruida en eso, hasta el pastor de más de 40 a 50 años de ministerio. Siempre la gloria para Dios, porque ahí estamos sobre la cuerda floja, cuando el orgullo empieza a asomar en nuestro servicio para Dios, estamos empezando a caminar por un camino de perdición, de herejía, de rebelión sin darnos cuenta. Otra cosa, la cuarta, que es orgullo, es usar a los demás, una forma moderna de esclavismo. Los políticos que usan al común del pueblo para lograr votos, para ellos encumbrarse. Los pastores que no les importan los mecanismos, dicen que la meta es ensanchar las estacas, ampliar las estacas, más allá de cualquier cosa, pero en realidad, si se sentaran a confesarse delante de Dios, tendrían que decir: Señor, lo que me interesa a mí es ganar esta competencia por encima de la iglesia rival que está a mi derecha y de la iglesia rival que está a mi izquierda. Que mi iglesia sea más grande que la de ellos. Porque no es un mandato. El mandato bíblico es hacer discípulos, sí, pero no es a tener la congregación más grande del mundo. No es un mandato. Y de hecho vemos que entre más grandes son las congregaciones, más problemas hay. Más difícil manejar esa congregación. Quinto, es orgullo creerse el ombligo del universo. Yo soy el centro del universo, todo el mundo tiene que ver conmigo. Eso es egolatría. Ojo cuando estamos buscando la opinión continuamente de los demás, que sea buena, y entonces vendemos hasta el alma para que nos elogien. Ojo cuando queremos que los demás nos tengan en primer lugar en una invitación, en una reunión, que nos nombren en primer término. Todo eso es egolatría y por tanto es orgullo, y estamos caminando por el camino que no es. Otra, repetición de los pronombres yo, me, mi. Es que yo soy, es que usted no sabe quién soy yo, es que yo he estudiado, es que yo he leído. Y se sienta uno a conversar con esa persona media hora y por lo menos cada 3 minutos está hablando de él. Yo. Es que me toca a mí, es que me parece, es que me corresponde, es que no me tienen en cuenta porque yo me he esforzado. Es que mi parecer es importante, es que mi opinión es estudiada. Hermanos, la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Por tanto, cuando empezamos a entender esto y empezamos a darle la gloria a Dios, empezamos también a hablar menos de nosotros mismos. Otro punto, ser terco o tosudo. Esa es una forma de rebelión. Se le exhorta a la persona y no reacciona. Se le pone en disciplina y no reacciona. Se castiga incluso hasta con la expulsión de un grupo y no reacciona, porque se quiere mantener en su punto de vista y en su opinión. Eso es el más crudo orgullo. Otro punto, ser paranoico, o sea, victimizarse a sí mismo. Él es la pobre víctima del barrio, de la familia, de la esposa, del marido, de los hijos, del pastor, de la congregación, de los vecinos. Esa es otra forma de egolatría. Todos estos puntos son orgullo, son soberbia. Y nos quedan 2. Ser controlador. Entonces toma cualquier grupo humano,
de más de 2 personas, inmediatamente él es el líder, inmediatamente, aunque no lo hayan elegido, y empieza a dar órdenes, empieza a dirigir las cosas a su acomodo y a su parecer, y todo tiene que hacerse según él dice. Esto es ocupar el lugar de Dios. El Señor a veces te va a poner en un lugar de eminencia y otras veces te va a poner en un lugar donde tienes que obedecer a otros. Unas veces arriba, otras veces abajo, para que no te encumbres todas las veces. Y aquel que es controlador quiere mantenerse siempre en la cúspide. Y por último, esto es apenas el ejemplo de muchos, pero aquí hay 10. La última es hacerse el humilde. Hay personas a las cuales se les puede catalogar como de falsa humildad. Viven poniendo mirada de ternero degollado, viven bajando la mirada continuamente, viven hablando suave, su merced, pero en el fondo están llenos de soberbia, de ira y de amargura. Entonces ellos lo saben, falsean la imagen para dar una visión errada de que son muy santos, que están caminando en espiritualidad. Este tema del orgullo, como les dije, da para mucho, y hay 2 versículos que vale la pena tener en cuenta. ¿De qué estábamos hablando al principio? Que la capacitación viene de Dios, pero una de las razones por las cuales Dios no puede capacitarnos como Él quisiera es este orgullo solapado y escondido que muchas veces tenemos. Y es tan grave el orgullo que Números 15:30 dice lo siguiente: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahvé. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Este tema me tocó ministrarlo esta tarde antes de esta reunión y he querido repetirlo porque nos ha parecido que es muy importante. Mire, el orgullo que Satanás hace que lo defendamos, es que yo soy una persona de valía, yo tengo necesidad de hacerme respetar. Pero la palabra es clara, en el Antiguo Testamento, lo que había que hacer con un israelita que fuera catalogado como soberbio. Tiene que ser cortado en medio de su pueblo, es decir, expulsado, porque está ultrajando al Señor Dios Todopoderoso. Está queriendo ocupar el lugar de Dios. Es un pecado tremendamente grave, es un pecado que molesta, que hiere profundamente el corazón de Dios, porque fue el primer pecado del universo. Con ese pecado se levantó Lucifer contra él. Yo seré semejante al Altísimo, porque no estaba contento con lo que Dios le había dado, que era muchísimo. Ese mismo pecado se manifiesta en nuestra carne, mis hermanos. Quiero decirles que esta es una batalla que tenemos que librar día con día hasta que el Señor venga por nosotros. Vigila tu orgullo y tu soberbia, porque darte cuenta conscientemente va a saltar como la liebre. Y de pronto te va a jugar una mala pasada y tú vas a terminar haciendo algo que en realidad estaba mal motivado por el orgullo. Y también en el Antiguo Testamento, todavía más grave, en Deuteronomio 17:12 nos dice cómo debía ser castigado el soberbio. Dice, Deuteronomio 17:12, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Yahvé tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Como lo ve el Antiguo Testamento, el orgullo es una profundísima contaminación del espíritu y de la carne de esa persona. Por tanto, había o que sacarlo de entre el pueblo o matarlo. Hoy en día, gloria a Dios, estos castigos ya no se llevan a cabo, ya no es cuestión del nuevo pacto. Pero la pregunta que yo hago ahí en este caso es, ¿qué tal
que hubiera necesidad de aplicar el castigo del Antiguo Testamento en nuestras iglesias cristianas? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué tal que hubiera que aplicar esta palabra a los pastores cristianos? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos quedarían de pie? Bien, entonces, volviendo al tema de la segunda de Corintios, repetimos, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, versículo 5. No cometamos el error del orgullo y de la soberbia de pensar que algo que nosotros hacemos es porque somos muy dotados. Ni la oración, ni la predicación, ni la enseñanza, ni la administración, ni la consolación, ni la caridad, nada. Porque dice la palabra, sino que nuestra suficiencia es de Dios, proviene de Dios. Él es el que nos hace aptos. La palabra dice que Él es el que nos da el querer como el hacer. Él, por su buena voluntad. Lo que hagamos bien es para la gloria de Dios, porque lo hicimos bien simplemente porque Dios quiso que lo hiciéramos bien. Porque Él nos dio las ganas de hacerlo y la capacidad, el poder de hacerlo. Cuando ores, piensa en eso, porque si tú eres de los que cree que tiene una oración muy ungida, entonces rebájale, hermano. Pero si crees que tú no puedes orar bien, revisa, porque puede ser una falsa humildad, porque deberías estar reconociendo que es el Señor el que te está capacitando para orar, para predicar, para enseñar, para ministrar. Entonces, pastor, usted está diciendo que todos podemos orar igual, que todos podemos ministrar igual. No, son cosas diferentes. Si el Señor te llamó para que tú fueras el siervo de oración, Él es el que te capacita, porque va a haber momentos en que tú reconoces que estás mal por dentro, que hay un revoltijo espiritual que no te deja orar con claridad. Entonces, ¿qué haces tú? Señor, necesito, Padre, pedirte un gran favor, Señor. En el nombre de Jesús, coloca en mí la oración. Limpia mis labios y mi mente de cosas que no son, para que yo pueda abrir mi boca como a ti te agrada. Amén y amén. Señor, ayer oré tan bonito, pero eras tú, Señor, gracias. Hoy, Padre, que seas tú otra vez. No permitas que me llene de vanagloria. Vean, los dos extremos. Yo no puedo orar, o sí puedo orar muy bien. Los dos extremos hay que cuidarlos. Y cuando venga la rutina, ya llevamos un ciclo de 10 oraciones, ni tan ungidas ni tan escondidas. Señor, no permitas, Padre, que yo caiga en la rutina, en la repetición. Eres tú, Señor, con tu Espíritu Santo, porque yo no sé cómo orar, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Yo le doy la gloria a tu Espíritu, Señor, que Él hable por mi boca. Igual para la predicación, ¿no? Porque es que nosotros los cristianos tenemos la tendencia de relegar las cosas al rincón, ¿no? Entonces el predicador es el pastor y el pastor es el predicador. Yo no puedo predicar porque yo no soy ni pastor ni predicador. No, hermano, sí puedes. Si tú has estudiado con el Espíritu Santo un pasaje y te llega preciso la persona, que el Señor te muestra que ese pasaje te lo había dado a ti para Él, entonces predícale con la humildad adecuada, que es dándole la gloria a Él. Señor, yo no soy predicador de oficio, pero en este momento que me corresponde, por tu voluntad, yo voy a abrir mi boca en confianza, Señor. ¿Recuerdan? Arriba lo decía. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Decía que la gloria es de Dios y por eso tenemos confianza en que Él es el que nos capacita. Él es el que nos vuelve suficientes. Por eso, hermano, hermana, es que no te puedes quedar sentado en tu silla toda la vida.
sino que un día tienes que entender cuál es el don que el Señor te dio y en confianza hacia Dios por medio de Jesucristo, sabiendo que tu suficiencia proviene de Dios, entonces tú te levantas porque dices, voy a confiar en Dios. Recuerdan que yo dije al principio que era necesario que el pueblo de Dios aprendiera, ejerciera más y más la confianza, que a veces no lo hace. Pues bien, entonces dice en el versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Aquí hay dos planteamientos. Primero, la confirmación de lo que ya nos había dicho en el 5, el cual también nos hizo suficientes como ministros. Yo tengo que confiar en eso, hermano. Yo no puedo pararme a hablar de Dios si no he confiado en que Él es capaz de volverme a mí instrumento suyo, aunque tartamudee, aunque se vaya la luz, aunque se me olvide qué era lo que yo quería decir. En ese momento se me olvidó, Señor, qué es lo que viene contigo. No importa, habla tú, Señor, a través de mi boca. Ah, sí, empiezo a hablar por Él. Entonces yo preparo la enseñanza, pero si el Señor me quiere llevar por otro lado, yo confío en Él, me entrego. Señor, llévame por este otro lado. Yo había preparado esto, pero ahora te corresponde a ti. La agenda es tuya, no mía, Señor. Eres tú el que dice por dónde, no yo. Este no es un pacto de leyes escritas, como lo era en el antiguo pacto. Pablo no se ahorra palabras para decirnos que el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo, el pacto del Espíritu, es mucho mejor. Dice, el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Eso es lo que significa, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. También hay otra interpretación que ya vamos a dar a continuación. Esto es lo que debe quedar claro. La ley conducía a la muerte. ¿Por qué? Al castigo. Porque nadie era capaz de cumplir la ley al 100%. Y el incumplimiento merecía la muerte. Es lo que está diciendo este versículo. Pero al llegar el nuevo pacto, ahora viene la gracia donde nos da el perdón de nuestras fallas. Y esa debe ser una de las muchísimas fuentes de nuestra confianza. Que si nos equivocamos, el Señor va a hacer algo para que esa equivocación redunde en bendición. Pero este versículo, la letra mata, pero el Espíritu da vida, da también para otra interpretación. Y es que no solo estudiar la Biblia y sabérsela al derecho y al revés es suficiente, sino que es la Escritura más el Espíritu Santo de Dios, lo que va a vivificar a una iglesia, a una familia, a una vida. Dicho en forma práctica, el pastor puede coger la Escritura y dar una magnífica disertación sobre un pasaje, pero a nivel intelectual, porque se le olvidó que era con el Espíritu. Entonces esa disertación espiritual se convirtió en una exposición simplemente y se va a olvidar, y los oyentes no van a salir vivificados, no van a salir como si hubieran comido pan vivo. Pero cuando es el Espíritu al que se le ha dado toda la gloria, Señor, esta palabra es tuya, dala tú, Señor, porque yo no soy capaz, solo en ti es que soy capacitado. Entonces habla tú, el Espíritu da vida. Esa es la diferencia entre el pan seco y el pan que viene del cielo, entre la palabra predicada en cualquier congregación sin el Espíritu y la palabra que viene de lo alto, porque es el Espíritu el que la trae, y no solo hace hablar al predicador, sino que además el Espíritu está moviéndose constantemente en el corazón
en los oídos, en la conciencia de los oyentes. Y les está diciendo, eso es lo que yo quiero que tú recibas. Tómalo, ese es tu alimento. Vas a sentirte enriquecido, vas a sentirte con nuevas fuerzas, nueva dunamis, que va a explotar y a cambiar tu vida, te va a transformar, porque yo soy un Dios vivo, soy Dios de pan vivo, no soy un Dios teórico de pan seco. Belén, la casa del pan, Betlehem. Saltemos al versículo 8. ¿Cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? La Nueva Traducción Viviente dice, no deberíamos esperar mayor gloria del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida. Te dejo esa palabra. La misma Escritura está diciendo que tú y yo deberíamos esperar gloria viva, resplandeciente, poder en acción a través de la Escritura, que esta palabra que tú estás recibiendo estalle dentro de tus ojos y dentro de tu espíritu de una forma impresionante, que te diga, wow, yo no había visto eso, Señor, ahora entiendo que tu Escritura no es solamente un libro, que no es un libro que uno lee como si fuera el álgebra de Baldor, digo yo, porque yo no sé quién le sacará mucho placer a leer el álgebra de Baldor, solamente el más concienzudo matemático. Y eso mismo le pasa a muchos creyentes con la Escritura. Pareciera que estuvieran leyendo un libro absurdo. Pero dice aquí, ¿no deberías tú esperar mayor gloria de la palabra del nuevo pacto cuando la lees? Porque es el Espíritu el que da la vida a través de esa palabra. Y tú la lees y terminas levantado y renovado y dices, ¿qué pasó? Me senté a leer y era uno, ahora me levanto de leer y soy otro. Hay algo dentro de mí que cambió. ¿Sí? Fue un milagro que hizo el Espíritu Santo a través de la palabra. Es por eso que en el versículo 14 dice lo siguiente, pero el entendimiento de ellos se endureció. Está hablando de los judíos, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Este es el error de los judíos, y este también es el error de los judeomesiánicos. Cuando se deposita todo el peso del entendimiento en el antiguo pacto, se queda sin gloria el nuevo pacto, y entonces cae un velo de entendimiento y el Señor Jesucristo empieza como a difuminarse, a borrarse, y el supuesto creyente empieza a caer en error y a pensar que es necesario que haga cosas de la ley para quedar bien con Dios, y Cristo y su sacrificio en la cruz cada vez van perdiendo más y más valor. El velo vuelve a ponerse sobre ellos. Continúa el versículo 15, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Esa es la historia de Israel. Y por eso es necesario que venga la gran tribulación para que sea sacudido Israel y entonces reconozca a su Dios y a su Mesías. Pero oigan esto, versículo 16 en adelante. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Viene la gloria del nuevo pacto. Cuando alguien dice, Señor, tú y solo tú, Señor Jesucristo, tu gloria sobre mí, yo voy a confiar, Señor, en ti. El velo de la falta de entendimiento, el velo de la no revelación es quitado, y entonces viene la revelación, que es como la gloria, es como un resplandor. Ahora tu vida se ilumina y dices, ay, ahora entiendo por qué esto y por qué aquello y por qué está ocurriendo lo que ocurre y por qué me pasó esto a mí y para dónde voy y qué son los últimos tiempos. Entiendo el sentido y ahora comprendo mi esperanza para la eternidad.
Ahora bien, versículo 17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hermanos, este versículo son pocos los cristianos que lo entienden, solamente los espirituales. Los carnales no logran entender la libertad que hay con el Espíritu del Señor, cuando se tiene una relación cercana. Ay, pastor, sí, usted habla de relación cercana, pero yo no sé cómo es eso. Hermano, sencillo. Señor Espíritu Santo, yo confío en ti para que tú me des luz sobre esta palabra. Pero confío, Señor, confío con todo mi ser. Ahora, espero ver tu gloria. Y vuelves y la repites, y la repites, y la repites, hasta que vas viendo que sí es cierto. Ya ahora entiendes más. Ahora sientes algo que hierve dentro de ti como un fuego que te atrae en forma indiscutida hacia el Señor. Ya antes lo rehuías, ahora te atrae. Ahora hay una atracción hacia la palabra de Dios. Antes te aburría. Ese es el Espíritu del Señor que da libertad en ti. Pero ¿cuál libertad si me está atrayendo hacia Él? Bueno, cuando lo conozcas vas a ver la libertad de Dios. Vas a sentirte libre. Aunque tu mente te dice, pero estás controlado por el Espíritu. Sí, hermano, controlado. Controlado para llevarte a la libertad de Dios. Y el versículo 18, me salté varios porque no es posible analizar en tan poco tiempo, que es quizás el cierre de oro hoy. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Vamos a ver, la Nueva Traducción Viviente dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Vean el milagro de el ser transformado, la nueva criatura, el nuevo hombre, el nuevo nacimiento. Aquí está. Y es que cuando nos postramos delante del Señor Jesucristo, se nos quita el velo. Viene la revelación y ahora ya no estamos viendo cosas terrenales, estamos empezando a ver cosas sobrenaturales, cosas espirituales, y entonces sentimos que algo está pasando dentro de nosotros y empezamos a reflejar la gloria del Señor, el poder del Señor, esa luz que irradia, ese calor, esa vida que es su gloria, y por tanto vamos siendo transformados de día en día. Entre más buscamos la palabra, entre más buscamos la presencia del Señor, más transformación viene a nosotros. Y cada vez entonces amamos más la virtud y la santidad y detestamos más el pecado y la iniquidad, la mediocridad, la desobediencia y todas las otras cosas van quedando atrás sin ningún esfuerzo, porque es el Espíritu el que nos va llenando y va empujando hacia afuera lo que es mundano y profano y lo va sacando. Hermanos, todo esto es lo que hace la relación íntima y cercana con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu. No maltrates tu cabeza pensando cómo es que se relaciona uno con el Espíritu Santo. No te lo preguntes tanto. Ve simplemente a su presencia y dile: Señor Espíritu Santo, aquí estoy. Si lo prefieres, entonces Señor Jesucristo, aquí estoy. Si lo prefieres, entonces Dios Padre, aquí estoy. Pero transfórmame, Señor, para que yo pueda comprender tus grandezas, tus bellezas, Señor, y yo pueda sentir que esto deja de ser una religión y se convierte en una vida, preludio de la vida eterna, porque ahora sí la siento eterna aquí y desde ya, sin que tenga que esperar hasta que tú vengas por mí. Gracias, mi Señor.